Hermoso día, precioso día. ¿Cómo arrancaron el año? Bien, perfecto. Bueno, algunos todavía lo están arrancando, se ve, deben estar en sus casas todavía. Pero muy lindo disfrutar este tiempo juntos, ¿no es cierto? Vamos a esperar que se vayan los chicos, que hoy por los que no estuvieron temprano, cada uno de estos domingos los chicos van a estar siendo acompañados por un grupo de vida distinto. Y hoy, fíjense, ahí los jóvenes varones, mírenlos qué lindos que son. Van a estar acompañando a los chicos durante este tiempo especial que vamos a vivir. Hoy comenzamos una serie, así le llamamos, que no es de las series de Netflix, sino que es de las series de Vida Nueva. Dicho sea de paso, ¿alguno de ustedes después vuelve a ver alguna de las series? Mira de vez en cuando. Vanessa sí, perfecto, es la única, muy bien. ¿No? ¿También? Mira, muy bien. Perfecto, muy bien, Betty. Son para eso, son para que las quedan guardadas, para que las podamos volver a ver, para que en algún momento querés recomendarle y compartirle a alguien, lo puedas hacer y pueda servir de bendición y ministración también para sus vidas. Hoy comenzamos una nueva serie que se llama, justamente, ¿cómo se llama? La fueron tirando de a poquito de a palabritas hoy y la fueron invocando, así que... Muy bien, Diego, una misión que no se detiene. Ay, Dios. Bueno, perfecto, bueno, muy bien, igual Diego, porque lo leíste bien, perfecto. Una misión que no se detiene. Y durante estos primeros domingos del año vamos a estar hablando de la importancia de lo que Dios considera en lo que debemos multiplicarnos. Y después vamos a hablar precisamente de hábitos que nos ayudan a poder vivir una vida multiplicadora. Pero desde el principio, el mandato de Dios ha sido para los seres humanos que debemos multiplicarnos. ¿Se acuerdan, no es cierto? Allí Génesis capítulo 1, ahí apenas el inicio de la Biblia, Génesis capítulo 1, 28, el Señor crea al hombre y a la mujer, crea al ser humano y le dice, fructificad y... Claro, es obvio, ¿no? Si estoy hablando de multiplicación, fructifiquen y multiplíquense. Pero después... esa misma promesa o esa misma palabra o ese mismo desafío, Dios se lo da a Abraham, el patriarca del pueblo de Israel, cuando Él lo constituye como pueblo, cuando quiere que se conformen como nación. Y allí en Génesis 22, capítulo 17, Dios dice lo siguiente, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y en otra, más adelante le dice como las arenas del mar. Y es interesante poder pensar hasta dónde puede llegar el concepto de multiplicación que Dios tiene. Porque las estrellas del cielo para la mayoría, bueno, ahora no se ven mucho, están bastante ocultas por la luz, pero... si tenemos oportunidad en alguna ocasión de estar en un lugar descubierto y mirar las estrellas del cielo, nos damos cuenta que prácticamente son incontables, ¿no es cierto? O cuando pensamos en la arena del mar, se vuelven incontables. Sin embargo, esa promesa que Dios hizo a Abraham en su momento, es una promesa que se ha cumplido y hasta el día de hoy podríamos hablar de millones de personas que somos descendientes de alguna manera de esa promesa que Dios dio a Abraham cuando conformó su pueblo y le dijo que iba a multiplicarse. ¿Me van siguiendo hasta acá, no es cierto? Van dos cositas de compartir si no me siguen hasta acá. Más adelante, cuando los descendientes de Jacob fueron llevados a Egipto, ¿se acuerdan? Por medio de José, toda esa historia, no les voy a contar toda la historia bíblica, pero también allí entran a Egipto 70 personas, que era Jacob, sus hijos y todos los que vivían con ellos. 70 personas entran a Israel. ¿Y cuál es la palabra que Dios les da cuando entran, a Egipto? Cuando entran a Egipto. ¿Cuál es la palabra que Dios les da cuando entran a Egipto? Dice, y los hijos de Israel fructificaron y se hicieron numerosos y fueron multiplicados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Mirá lo que dice la Biblia.
otra vez el Señor pone nuevamente el desafío de que tenían que multiplicarse y llenar. El número de los que ingresaron a Egipto fueron 70, les dije. Y los que salieron de Egipto, ¿quién se acuerda? A ver, de todos los que estudiaron. 4, un poquito más. Todos los que estudiaron Biblia acá. Más de 2 millones de personas que salieron de Egipto, entre los propios del pueblo de Israel y los que se fueron sumando en el camino. Es decir que de 70 el Señor multiplicó una vez más esa promesa se fue cumpliendo. ¿Me van siguiendo, no es cierto? Cuando entraron a la tierra prometida, antes de entrar a la tierra prometida, después que pasaron por el desierto, el Señor les vuelve a dar una palabra que es la que vamos a compartir hoy y dice, y te hará bien y te multiplicará, hablando de Dios, más incluso que a tus padres. Es decir que sí, estando en Egipto, los multiplicó de 70 a millones, entrando en la tierra prometida, todavía van a ser más multiplicados. Y así fue. Incluso cuando por desobediencia fueron deportados a Babilonia, otra vez, estando en otro lugar, en otra tierra, habiendo sido deportados, ¿cuál es la palabra que Dios les da? Jeremías 29, 6 y 7, una palabra que usamos durante un tiempo, un año entero, aquí como iglesia, y nos caminamos en ella, y dice, y multiplíquense allá, no se reduzcan en número, procuren la paz de la ciudad a la que les permití que fueran llevados, y rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también ustedes tendrán paz. Otra vez, estaban siendo deportados, estaban siendo llevados cautivos, y aún en ese contexto, Dios les vuelve a decir, multiplíquense. ¿Y funcionó? Funcionó. Finalmente podríamos seguir, relato por relato, y nos daríamos cuenta que frente a cada instancia del pueblo de Dios, el desafío siempre es el mismo, multiplíquense y fructifiquen. En Hechos capítulo 6, versículo 7, Dios le habla a la iglesia y nos revela lo mismo que sucedía con todos estos textos anteriores. Dice, y que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y todos recuerdan, comenzó con 120, después pasaron rápidamente a 3.000, después 5.000 y después ya empezaron a ser incontables nuevamente. Querida iglesia, el reino de Dios está llamado siempre a multiplicarse. Querida iglesia, la iglesia, nosotros estamos llamados a multiplicarnos. En esta serie vamos a ver justamente la importancia de una iglesia que busca ser multiplicada. Y digo y subrayo, ser multiplicada, porque la multiplicación no depende exclusivamente de lo que nosotros podamos hacer, sino de lo que nosotros permitimos que Dios haga. ¿Sí? Porque la multiplicación viene de parte de Dios. Fíjense que todas son promesas de Dios, pero dependen de lo que nosotros permitamos que Dios haga en nosotros para que eso suceda. Para que grupos de vida sean multiplicados, por eso estamos haciendo este desafío de verano. En el verano solemos bajar los brazos y está bien, vamos a descansar, cada uno se tomará su tiempo de vacaciones, pero como el Señor no se toma vacaciones, lo decía Vero, la obra sigue creciendo. Entonces la iglesia tiene que seguir multiplicándose y el Señor seguirá multiplicándose en la vida de muchas personas que lo necesitan. En el Antiguo Testamento, la palabra que se utiliza allí en hebreo es la palabra rabaj, que significa no solo aumentar en número, sino que significa también abundar. Y en el Nuevo Testamento, en el griego, la palabra que se utiliza es pletuno, que se traduce como llenar. Es decir, no estamos hablando solamente de multiplicación, sino de completud, de llenura. Y eso es lo que la iglesia está llamada a hacer. Que la iglesia llene la ciudad de la presencia de Dios. Que la iglesia aumente en su testimonio y que muchas personas conozcan acerca de Dios. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Creemos en esta palabra?
es palabra de Dios para nosotros. Los hijos de Dios, los cristianos, la iglesia, no está llamada a dividir. El único que divide, que fragmenta, es el enemigo. Y lastimosamente muchas veces nosotros por ahí, sin darnos cuenta, nos volvemos instrumentos de esa división. Pero no es el propósito de Dios para su iglesia dividir. No es el propósito de Dios para su iglesia ni para sus hijos restar. Aunque a veces restamos. Y ahí está bueno que nosotros podamos revisarnos cuando yo le decía, Dios produce lo que Él puede producir, que es multiplicación, pero depende de nuestra actitud lo que nosotros podemos generar. Y a veces con nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar, nuestra fe debilitada, lo que creemos y lo que no creemos, a veces restamos. No voy a pedir que levanten la mano, pero ¿alguna vez no te sentiste que restaste? Yo sí. Hay cosas en las cuales muchas veces, en lugar de multiplicar o ser instrumentos de multiplicación, restamos. Dios no nos llama ni a dividir ni a restar. Te diría más, Dios ni siquiera nos llama a sumar. Viste, de vez en cuando uno dice, bueno, suma. A veces suma es como si fuera decir, bueno, hago algo. ¿Y qué estás haciendo? Y bueno, sumo. Dios no nos llama a sumar. Dios nos llama a multiplicar. Porque el poder de Dios es exponencial. El poder de Dios no es una sumatoria de esfuerzos de 1 más 1. Ni siquiera es una causa y efecto. No es que yo le hablo a Raúl y entonces Raúl inmediatamente toma una decisión y viene a la iglesia. Bueno, ¿qué sucedió? Dios lo hizo un trabajo hermoso ahí a través de la vida de Esteban, etcétera, etcétera. ¿No? Pero a veces no es el causa y efecto, no es 1 a 1, es lo que nosotros nos disponemos a hacer y Dios extiende eso y multiplica eso en muchísimo más de lo que nosotros podamos imaginar. Pero necesitamos estar convencidos de que Dios va a hacer eso en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Qué significaría para Vida Nueva? ¿Qué significaría para la iglesia de Herli ser una iglesia que se multiplique? ¿Lo pensaste alguna vez? Bueno, allí tenés varias cosas que te pueden ayudar a pensar qué significaría una iglesia que se multiplica. Cosas que hablamos juntos, que soñamos juntos, que oramos juntos y que nos proponemos juntos. Pero hay muchas más que ni siquiera escribimos ahí y que están en el corazón de Dios y que tienen que ver con la forma en que Dios quiere que nos multipliquemos. Amén. Tomando entonces como referencia, todo esto fue introducción, pero les prometo que lo demás va a ser cortito. Tomando esto como referencia, voy a utilizar el texto que leímos ayer, Deuteronomio capítulo 30. ¿Están haciendo el devocional? Muy bien, también no dice acá devocional para que alguien me diga. Y dicho sea de paso, ¿no? Esto para todos los predicadores. Esta iglesia tiene una cantidad hermosa de predicadores, eso no es tan habitual. A pesar de que este año predicamos bastante Vero y yo, porque nos propusimos compartir algunas cosas, esta iglesia tiene una cantidad hermosa de predicadores y encima han sumado más. Así que un detalle para cada predicador, solo tengan presente esto, porque puede ser que alguna vez el Señor te sorprenda y te diga, el domingo tenés que predicar, siempre hace tu devocional. Vos no podés decirle al Señor, Señor, pero yo no me preparé, no tengo nada, no sé, necesito 20 semanas para prepararme. Está bien, eso te puede pasar la primera vez, está bueno prepararse, etcétera, etcétera, pero si vos haces tu devocional todos los días, vas a tener palabra para compartir. ¿Amén? Muy bien, aleluya, gloria a Dios. Entonces, volviendo al devocional, ayer hicimos el devocional sobre Deuteronomio capítulo 30. Y yo quiero tomar de allí algunas cosas solo que tienen que ver con esto. Quiero resaltar 3 cosas allí que Dios revela que debemos hacer y 2 consecuencias espirituales que Dios genera a partir de eso. Algunas palabras que nos ayudan a
disponer nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad y nuestro espíritu para ser multiplicados. Allí en la mitad del texto Deuteronomio, del capítulo de Deuteronomio 30, versículo 16, dice lo siguiente: lo que yo te mando hoy es que ames al Señor tu Dios, que vayas por sus caminos y que cumplas sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Y ahí vienen las consecuencias. Para que vivas y seas multiplicado, para que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra de la cual vas a tomar posesión. ¿Sí? ¿Vamos bien? 3 cosas entonces rápido que tienen que ver con cosas que Dios nos pide. En primer lugar, sencillo, amar a Dios. Amar a Dios. Y uno diría, bueno, amar a Dios es tan sencillo. Bueno, de todos modos, por más sencillo que sea, el mismo texto, el mismo capítulo allí de Deuteronomio nos da una pista que es la que yo quisiera que tomemos en esta mañana. En el versículo 6 dice, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y tengas vida. Amar a Dios demanda justamente que nuestro corazón sea circuncidado. Esto, vamos bien hasta acá porque tenemos que, si no, sacudirnos un poquito. ¿Qué significará circuncidar nuestro corazón? Primero, ¿todos saben lo que es circuncidar? ¿Todos tienen idea de lo que es la circuncisión? Espero que sí, porque si no me van a poner un brete en tener que explicarlo. Pero básicamente la circuncisión era justamente una práctica que Dios le dio al pueblo de Israel a partir de Abraham, a partir de un pacto que significa cortar el prespucio de aquellos niños de 8 años que eran presentados al Señor y en ese mismo acto les era dado su nombre. Circuncidar tiene que ver con varias cosas, pero básicamente es un signo tanto físico como espiritual de una alianza, de un amor, de un pacto eterno para con Dios. Es decir, que cuando aquí en Deuteronomio Moisés, o quien lo haya inspirado, que ha sido Moisés, digamos, nos dice que nosotros para amar a Dios necesitamos circuncidar nuestro corazón, sucede exactamente lo mismo. El corazón, que es la sede de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestra voluntad, para amar a Dios necesita ser circuncidado, es decir, necesita ser consagrado a Dios. La circuncisión también es una forma de higiene y de limpieza. De hecho, muchos médicos hacen una mención importante de lo que esto significa tanto para el hombre como para la mujer, que no puede ser circuncidada, pero tiene la consecuencia de eso. Entonces, circuncidar nuestro corazón implica consagrarlo, ponerlo exclusivamente para la voluntad de Dios. Tener lo mismo que Dios tiene en su corazón. Desear lo mismo que Dios desea en su corazón. Anhelar lo mismo que Dios anhela en su corazón. Implica limpiar nuestra mente, limpiar nuestras emociones, limpiar incluso nuestra voluntad de aquellas cosas que nos apartan de lo que Dios quiere que nosotros vivamos y experimentemos. Muchas veces en nuestra vida cotidiana, amar a Dios se vuelve sencillo cuando tenemos que agradecer algo que nos sucedió o algo que vivimos o experimentamos. Pero otras veces se vuelve complicado cuando hay justamente cosas que de alguna manera obturan nuestro amor a Dios. Por eso, pensar en que Dios quiera multiplicarse en tu vida, en mi vida y en nuestra iglesia, implica siempre estar dispuestos a ser circuncidados en nuestro corazón. Para una iglesia es exactamente lo mismo. Circuncidar nuestras motivaciones, nuestras actividades, nuestros eventos, nuestras estructuras, cualquier cosa que tengamos como iglesia,
que nos parezca importante, tiene que estar claramente enfocada en el amor a Dios. ¿Por qué venís un domingo acá? Y bueno, por muchas razones podría ser, pero estoy seguro que la mayoría venimos acá por amor a Dios. ¿Por qué haces una actividad, un evento, algo en la vida de la iglesia? Bueno, lo podés hacer por compromiso, lo podés hacer porque te parece importante, etcétera, etcétera. Todo eso es bueno. Pero lo más importante o lo que Dios te va a preguntar es si lo estás haciendo por amor a Él. ¿Por qué vas o participás de tu grupo de vida? Exactamente por lo mismo, por amor a Dios. ¿Por qué bancás al hermano que está al lado tuyo? Por amor a Dios. Bancar es una expresión que suena pesada, ¿no? Pero, ¿por qué? Bueno, la Biblia le llama peor, le dice soportar, ¿no? Dice, así que si la Biblia dice soportar, que yo diga bancar, no está tan mal, Por amor a Dios. Ese amor permanentemente es la motivación, es el punto de partida para cualquier multiplicación. ¿Ves lo que hace el Colo? Eso es por amor a Dios. Gracias. Y me soporta también, dice. Nosotros somos responsables de hacer, no solamente de amar a Dios, sino que fíjate un pequeño detalle que dice el texto, de que eso mismo suceda con nuestra descendencia, con los que vienen después de nosotros, con los más pequeños, con los que hoy están por ahí en el fondo, con los jóvenes, con los adolescentes, con las generaciones que nos siguen a nosotros. Somos nosotros los que intencionalmente mostramos y revelamos a Dios lo que significa amarle. ¿Amén? Segunda cosa que aparece allí, dice seguir sus caminos. Es probable que en nuestro andar cotidiano nos desviemos un poco o mucho, pero Dios siempre buscará volvernos al camino. En este capítulo de Deuteronomio 30, después revisalo en tu casa, 9 veces, me llamó la atención, aparece la palabra volver. Te cito algunos textos. Versículo 3 dice, entonces el Señor hará volver los cautivos y tendrá misericordia de ti. Una de las cosas que Dios hace es cuando alguien se aparta de su camino y cae nuevamente en la cautividad del enemigo, de cualquier adicción o de cualquier cosa que someta su vida, el Señor hace volver a los cautivos y tiene misericordia de ellos. ¿Cuántos de nosotros habremos vivido esta experiencia? Aun cuando tus desterrados se encuentren en los lugares más remotos, dice el versículo 4, de allí te tomará y te recogerá el Señor tu Dios. Otra vez te va a buscar y te recoge y te trae otra vez a sus caminos. Versículo 5 dice, te traerá con bondad y te multiplicará. Otra vez el Señor haciéndote volver a sus caminos. Y tú volverás, dice el versículo 8, y escucharás la voz de Dios y pondrás por obra sus mandamientos otra vez, ¿no? Y fíjate lo que dice el versículo 9, el Señor tu Dios te hará prosperar en todo lo que hagas. No hay forma de ser prosperado en nuestra vida plena, en lo que significa la verdadera prosperidad, no solamente económica, sino prosperidad en todos los aspectos de la vida. Si nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu no ama a Dios en primer lugar, o en segundo lugar, no sigue sus caminos, no busca su voluntad y sus propósitos. Seguir sus caminos es buscar permanentemente su dirección, su presencia y estar dispuesto a su corrección. Y entonces vendrá prosperidad, multiplicación y bendición. Amén. Tercero, cumplir su palabra. No solamente conocerla, no solamente escucharla, no solamente leerla o no solamente verla por YouTube, sino cumplirla, vivirla, experimentarla, andar en ella. Deuteronomio 30, siempre estoy en el mismo capítulo, después andá a buscarlo, léelo de nuevo, repasalo. En el versículo 11 al 14 dice lo siguiente, mirá la manera hermosa que lo dice. Este mandamiento que hoy te ordeno cumplir no es demasiado difícil. ¿Qué dice? No es demasiado difícil para ti, ni se halla lejos.
no está en el cielo como para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos? Tampoco está al otro lado del mar, como para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros y nos lo traerá para que escuchemos y lo cumplamos? A decir verdad, escucha esto, la palabra está muy cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Está en tu boca y está en tu corazón para que la cumplas. Aún aquellos que por ahí están dando sus primeros pasos y recién están conociendo la palabra de Dios y la Biblia como palabra de Dios, Dios ya puso por medio de su Espíritu su palabra en tu vida. Por eso es la palabra de Dios, es Dios mismo hecho palabra en Jesucristo, el que te da lo que tenés que vivir, lo que tenés que experimentar cuando vos lo buscás de todo corazón. ¿No te pasó alguna vez que sentiste o entendiste algo que venía de parte de Dios, que después te diste cuenta que era un versículo bíblico que estaba en su palabra? Que fue un consejo que vino directamente de Dios en un momento particular, en una situación, cuando tuviste que tomar una decisión o algo. Es porque la palabra de Dios vive en tu vida. Dice 2 Corintios 3:3, texto hermoso. Dice, es evidente que ustedes son una carta de Cristo. Dice esta versión. Son carta escrita, dice otra versión. Expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No en tablas de piedra, sino en tabla de carne, que son nuestros corazones. Extraordinario, ¿no? Es decir, que cada uno de nosotros somos palabra viva, somos una carta escrita y que la palabra misma de Dios está en nosotros. Entonces, cuando nosotros podemos experimentar estas tres cosas, amar a Dios, circuncidar nuestro corazón para amarlo mejor, seguir sus caminos, volver si es necesario y revisarlo permanentemente y cumplir su palabra, no solamente escucharla, sino ponerla por obra permanentemente, entonces vienen dos consecuencias espirituales que son con las que voy a terminar en esta mañana. Primero, vivir y ser multiplicado. Dice el texto, justamente, para que puedas vivir y ser multiplicado. Nos habla a nosotros como iglesia, para vivir y ser multiplicado. La iglesia es más que una organización, más que una institución, más que un lugar físico, es un estilo de vida. La iglesia es una forma de vivir la vida totalmente distinta, es una forma que tiene que ver con la vida que Cristo nos enseña a vivir. Fíjense lo que dice en la iglesia primitiva, dice, todos los días se reunían en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué significa? Hay multiplicación cuando vivimos un estilo de vida que tiene que ver con lo que Dios anhela para nosotros. La multiplicación no viene de nuestro esfuerzo, viene de nuestro estilo de vida. Viene de cómo nosotros vivimos la iglesia. Por eso la iglesia es una forma de vivir, una forma de ser. Tenemos que poner mucho énfasis en esto, porque hay cosas que a veces nos van corriendo de eso. Actividades, eventos, cosas que tenemos que hacer y formalismos que a veces nos corren de esto para poder entender que en realidad como iglesia somos un estilo de vida. Fíjense qué características rápidas tenía este estilo de vida. Tenían claridad y firmeza en la palabra, porque la estudiaban, porque se preocupaban por ella. Lo que hacemos en nuestro grupo de vida, lo que hacemos cada domingo, lo que hacemos cada día en nuestros devocionales, para poder caminar y andar en ella. Tenían comunión, estaban juntos. El domingo pasado hablamos de la importancia que tiene para Dios el reunirnos, ¿se acuerdan? Los que estuvieron reunidos el domingo pasado, los que no estuvieron reunidos, repásenlo. La importancia de poder estar juntos para Dios, compartir, reunirnos periódicamente, orar unos por otros y orar por aquellos que necesitan conocer al Señor, compartir nuestros bienes y nuestras necesidades,
tener un mismo sentir y un mismo pensar. No significa que todos tengamos que pensar lo mismo. Significa que tenemos que entender que vamos en una misma dirección. Celebrar con alegría, con generosidad, con alabanza, con sencillez de corazón, celebrar. Y servir al pueblo, dice acá, o servir a la ciudad, como decía en el texto de Jeremías. Para nosotros es servir la ciudad en la cual el Señor nos colocó. Si nosotros vivimos esta experiencia como un estilo de vida, la iglesia se va a multiplicar, se los aseguro. Si nosotros vivimos como lo estamos viviendo, gloria a Dios, ¿no es cierto? ¿Vos sentís que algo de esto estamos viviendo? Entonces, seamos más intencionales aún. Disfrutemos de lo que Dios nos permite vivir, porque a partir de eso, Dios sigue multiplicando. La consecuencia o la multiplicación, en todo caso, es consecuencia de un estilo de vida. Y por último, dice que seremos bendecidos en la tierra en la cual el Señor nos colocó. Y acá, aplicalo a donde quieras y a lo que quieras, mejor dicho, no a donde quieras, sino trata de discernir cuál es la tierra que Dios te colocó. A nosotros como iglesia, el Señor nos colocó acá en Herli, en la ciudad de Herli. No es casual. Hay muchísimas cosas que Dios nos fue revelando como iglesia de por qué nos colocó aquí en la ciudad de Herli. De por qué quiso que aquí surgiera y naciera una iglesia. ¿Por qué en esta calle? ¿Por qué en esta zona? ¿Por qué en este lugar? ¿Por qué de alguna manera es un punto, un polo de atracción, aún para personas que no están en Herli? ¿Y por qué desde Herli Dios quiere que vayamos hasta lo último de la tierra? Todo eso tiene que ver con la tierra en la cual el Señor nos colocó como iglesia. Pero además hay una tierra que es tuya, que es particular, que a lo mejor tiene que ver con la etapa de la vida que estás transitando. No todos pasamos por los mismos ciclos, las mismas etapas, ¿no? Yo estoy entrando en la etapa de la adolescencia, por ejemplo. Hace un tiempo atrás estaba atravesando una especie de crisis, le quería explicar a alguien, le quise decir la crisis de la mediana edad y me di cuenta que yo ya pasé la crisis de la mediana edad. Entonces me sentí digo, no puedo decirle de la tercera edad, entonces le dije simplemente una crisis, a pesar de que me doy cuenta que detrás de cada ciclo que Dios nos determina para vivir o experimentar, hay algo, es la tierra en la cual Dios quiere fructificar, es la tierra en la cual Dios te quiere multiplicar. O tus dones, tus habilidades, tus características, tan personales, tan únicas, tan extraordinarias. A través de esas cosas Dios te quiere multiplicar. Dios quiere multiplicar a su iglesia. Hay personas aquí, hermanos, hermanas, que tienen características preciosas, extraordinarias, que son tan particulares, tan únicas, tan hermosas, que Dios las quiso sembrar aquí en la ciudad de Herli y las quiso sembrar aquí en esta iglesia. Pero no son para cada uno, sino que son para multiplicarlas en otros, para multiplicar en muchos más. La etapa en la vida, la ciudad, el don, el ministerio, el llamado, la característica, la experiencia de vida que Dios te haya dado, la quiere utilizar para que sea un instrumento para multiplicarse en otros. Si Dios te introdujo en esta iglesia, te introdujo en este ministerio, te introdujo en esta ciudad, te introdujo en este proyecto, como hablábamos anoche con un matrimonio, no es solamente para esta iglesia, sino que Dios a través de aquí se quiere multiplicar en muchos otros lugares. Pero para eso necesitamos estar convencidos que Dios nos ha llamado a multiplicarnos. Amén. Termino. Deuteronomio 30, 19 al 20 termina diciendo, hoy te he dado a elegir. ¡Wow! ¿Por qué Dios hace eso, no? Sería más fácil que nos dé una orden, nos diga, andá, cumplila y chau. Y si no la cumplí, te voy a hacer que la cumplas igual.
Sin embargo, nos dice, te doy a elegir. Te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones, y pongo al cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. ¡Wow! No me gusta esto. Me parece fuerte, pero es verdad. Te doy a elegir, pero ojo, que pongo por testigos al cielo y la tierra de la decisión que tomes. Y después viene un clamor de Dios. Viene un clamor. Como el clamor de un padre que sabe qué es lo mejor para su hijo, pero que le tiene que dar la decisión de elegir, la posibilidad de elegir. Y clama, Dios clama por vos y por mí. Dios clama por nuestra iglesia. Y dice, ¡ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir! Y después termina diciendo, puedes elegir esa opción al amar, lo que ya dijimos, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. ¡Wow! Dios nos anima a que todos seamos parte de esto. Todos. No es para los líderes, no es para algunos, no es para algunos llamados especiales, es para todos. Aunque tenemos que ser honestos y sinceros, porque Dios nos da la capacidad y la posibilidad de elegir. Muchas veces, y la Biblia lo muestra, hay muchos que se quedan afuera. Hay muchos que prefieren no vivir, no creer y no ser parte. Los que quedaron en el desierto, por ejemplo, aun cuando salieron de Egipto, quedaron en el desierto porque decidieron no creer. Los que decidieron no volver del exilio porque estuvieron en el exilio, pero en algún momento Dios los llamó y los volvió y los trajo de nuevo y le dijo, bueno, ahora vuelvan, reconstruyan los muros, reconstruyan el templo. Y algunos decidieron quedarse en el exilio. O los que dejaron a Jesús y no pudieron ver su resurrección y por ende después no siguieron adelante su camino. Yo no quisiera, y estoy seguro que no es el corazón de Dios, y que Dios se duele por todos aquellos que deciden no ser parte. Sin embargo, el corazón de Dios es que nosotros podamos todos estar juntos. En todo tiempo Dios quiere que nos multipliquemos y en toda circunstancia. Solamente repasando algunas cosas. Aún en el cautiverio, nos tocó pasar tiempos de pandemia como iglesia, ¿quién se acuerda? Pero la obra de Dios nunca se detuvo. No solo no se detuvo, sino que se siguió multiplicando. Aún si recién te sumaste, como los que se sumaron al salir de Egipto, que se sumaron al pueblo de Israel, o si estuviste apartado, como lo que dice el versículo 3, muchos más apartados volverán, si estás dispuesto a multiplicarte en sus vidas. O si viniste de otro lugar, o de otro ministerio, o de otra iglesia, revisá los versículos 4 y 5, no te lo voy a leer ahora, léelos. Dios quiere que te multipliques, Dios te trajo aquí para que te multipliques. No viniste de casualidad, no estás por casualidad, viniste porque Dios tiene un propósito y ese propósito es que te multipliques. Estamos construyendo un nuevo tiempo en la historia del reino de Dios. Nuestro tiempo. El tiempo para el cual Dios nos eligió a todos y a cada uno de los que estamos aquí. Todos somos parte. Una visión clara, una misión comprometida, una oración activa, caminando en la palabra, con un mismo sentir, con una estrategia
compartida. Como dice Efesios 4, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose. Dios tiene un propósito para su iglesia. Estamos entrando en el año 10. Y por eso decidimos hacer esta camiseta. No hay merchandising, nada, no estamos entongados con el que hace la camiseta, nada. Pero es un año para ponerte 10 estrellitas. Ojalá que Argentina se pueda poner la cuarta, pero para nosotros es un año para ponerte 10 estrellas. Porque son las 10 estrellas que Dios nos permitió caminar, andar, vivir y experimentar, y de la cual vos sos parte. Quizás me digas, bueno, no, pero yo entré en la última estrellita, no sos parte de las 10, aunque te hayas sumado hace 2 minutos. Sos parte de las 10 estrellitas. Por eso es un año para que todos y cada uno de nosotros nos pongamos la 10. 10 años en que el Señor comenzó esta iglesia en Herli. Quizás no estaba en tus planes ni en tu corazón ser parte de ella, ni te imaginabas. Estabas en otra sintonía, estabas en otro lugar, no sé, en otra tarea, en otro ministerio. Pero hoy Dios quiso sumarte a esto. Dios quiso sumarte a este mover, y eso no es casualidad. Ayer vi la primera fotito de nuestra primera multiplicación, la primera torta. ¿Te acordás? Soplamos la primera vela que soplamos. Le iba a traer la foto, después me olvidé. Estábamos incluso un poco más gordos, algunos. Estaba también Karina, Marito ahí soplando. No quise traerla porque me dicen, ay, en esa foto estamos gordos. Bueno. Una velita que se fue multiplicando y se seguirá multiplicando. ¿No es cierto, Ariel? Es parte de lo que Dios tiene para nuestra iglesia, para tu vida y para nuestra vida. Pero necesitamos comenzar este año creyendo en que este es un año de 10. O 10 años de lo que Dios quiere seguir multiplicando. Y de acá saldrán otras iglesias, y saldrán otros pastores, y saldrán otros ministros, y otras tantas cosas. Porque es el plan de Dios, no porque se nos ocurre compartirlo así deliberadamente o escribir un plan estratégico como si fuéramos los estrategas más importantes del mundo. Somos un grupo de hijos fieles que creen en lo que Dios puede hacer. Amén. Si estás acá, es porque Dios quiere que te sumes. Hoy tenés la posibilidad de elegir. Hoy tenés la posibilidad de elegir. Yo te animo a que no sigas o que no mires solamente de afuera el partido. Que te pongas la 10 y que empieces a vivir todo lo que Dios tiene. Amén. Vamos a orar. Te invito a que tomes un tiempo de intimidad con el Señor y lo que Él te haya dicho en esta mañana y en su palabra, que seguramente será distinto para cada uno de nosotros. Habrá un detalle particular en el cual te habló. Que lo hables con el Señor. No solamente ahora. Que lo sigas hablando. Que dejes que Él te revele cosas. Que te revele sueños o que rescate sueños que habías archivado y que tienen que ver con los planes que Dios tiene para esta, tu iglesia. En esta ciudad y desde esta ciudad, llenarlo todo hasta lo último de la tierra. Y no importa si tus ojos hoy ven otra cosa, ven una realidad pequeña, acotada, reducida, Dios lo cumplió siempre. Lo cumplió con Adán y Eva cuando eran solamente 2. Lo cumplió con Abraham cuando era él y Sara, que además era estéril y ya eran avanzados de edad.
Wow. Lo cumplió con el pueblo de Israel cuando entró a Egipto, que eran solamente 70 frente a una nación multitudinaria y salieron millones. Lo cumplió aún en medio del cautiverio, cuando todos habían sido deportados y parecía que estaban desparramados. Y lo cumplió en la iglesia primitiva, comenzando allí y multiplicándose por el mundo entero hasta el día de hoy. Porque Dios cumple. Dios cree en esta palabra. Dios cree en tu vida. Dios cree en esta iglesia. Dios cree en lo que va a hacer a través tuyo. Aquí hasta lo último de la tierra. Señor, nos ponemos en tus manos. Te pedimos que circuncides nuestro corazón, Señor, porque hay cosas que a veces nos impiden creer. Porque hay cosas que a veces nos impiden ver con claridad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a andar en la dirección que vos nos pedís, Señor, entregándote todo, no guardándonos nada, no dudando. Y, Señor, que creamos lo que vos vas a hacer en medio nuestro. Este año donde estamos poniendo el primer pie, para nosotros es un año calendario. Para vos, Señor, es parte de la eternidad. Pero hoy, Señor, estamos poniendo un pie en este año que comienza y queremos hacerlo bien. Queremos hacerlo convencidos de lo que vas a hacer. Queremos hacerlo en fe. Queremos hacerlo convencidos de que vos tenés el poder, la autoridad de multiplicarnos, Señor, y de bendecirnos en todas las facetas y las áreas en las cuales nos has involucrado. Lo tomamos, Señor. Lo tomamos, Señor. Y estamos dispuestos a andar en ello. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios nos bendiga, iglesia. Feliz año nuevo.